Este será un evento entre amigos para celebrar la certificación LEED categoría oro que el US Green Building Council le otorgó a nuestro Centro Empresarial El Poblado por ser una edificación sostenible. Y para dar apertura al mismo, se dirige a ustedes la doctora Lina Vélez de Nichols, nuestra presidenta ejecutiva. Creo que me va a pasar lo que me pasa con mis hijos, que me dicen, mamá, estás como exaltada, estás con un exceso de emotividad. Y sí, ¿para qué les voy a decir que no? Es un exceso de emotividad. Primero, de que estemos hoy aquí sentados. Segundo, como hablaba con Juan Luis, con Carlos, pues si me pongo a mentarlos a cada uno, nos parece como realmente habernos puesto una meta muy alta y haberla cumplido. De manera que es una noticia de ciudad, es una noticia de país, es mostrar que sí se puede. Cuando uno mira por qué sí se puede, es porque hay detrás una sola voluntad de un equipo de trabajo muy grande. Tengo que hacer un reconocimiento muy, muy especial a la Junta Directiva. Ustedes no me van a creer, pero nos pusimos la meta que en todas las sesiones de Junta Directiva durante todo el proceso de la construcción se dedicaba un tiempo a este edificio. Entregamos para la gerencia del proyecto pues a Iván Darío Ochoa, que era la persona que sabíamos que era la más adecuada. Mientras nos poníamos a buscar a alguien en el mercado, sabíamos que Iván cumplía los dos roles, conocer el mundo financiero de la Cámara y adicionalmente el mundo web. Por supuesto, encontramos los socios adecuados. Un proyecto de este tamaño, si no hubiéramos escogido los socios que escogimos, ustedes más que yo saben que en la mitad del camino nos hubiéramos enredado. Y vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder comunicar, mostrarle a la ciudad qué es lo que esto significa. De manera que muy atenta al conversatorio, sé que muchos vamos a aprender. La emoción es demasiado grande. Ustedes no saben el orgullo. Yo esta semana que vine por primera vez a la sede, a una celebración de vivir en el poblado, yo entraba y me temblaba el corazón. Yo decía, yo no puedo creer que estamos pudiendo volver a disfrutar este espacio, que le vamos a entregar este espacio a la comunidad y que sabemos que es un espacio que va a durar por muchos años, van a pasar muchos años y aquí van a seguir sucediendo muchas cosas para la ciudad. Un aplauso para todos. A continuación tendremos un conversatorio moderado por el periodista Carlos Ignacio Cardona, quien hablará sobre esas anécdotas y desafíos que tuvieron durante todo el proceso de diseño y construcción de la sede, con el doctor Gabriel Harry Inestrosa, presidente de nuestra Junta Directiva y miembro de la Comisión de Infraestructura, con Gabriel Arango, gerente de diseño de AIA, y con el doctor Iván Darío Ochoa, vicepresidente de Inversiones de la Cámara y gerente de la obra. Les pedimos a los participantes del conversatorio pasar al frente para iniciar la actividad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos, como bien lo decía la doctora Lina, pues felices, contentos de volver a encontrarnos presencialmente, podernos ver más allá a través de una pantalla, como nos ha ocurrido en estos meses. Y yo personalmente pensé que había sobrevivido a la corbata. Desde el noticiero, cuando entramos en pandemia, resolví quitármela. Y hoy, en vista de este evento, porque realmente es una noticia de ciudad, como lo decía la doctora Lina, es algo para celebrar, y en vista de que varios de mis contertulios pues también tienen su corbata, pues dije, bueno, volvemos a la corbata, creí haber sobrevivido a ella, pero en todo caso, este evento, esta conversación es para tratar de recoger, de ser como la memoria cercana y viva de un proceso que fue muy especial, que fue muy intenso, que fue muy arduo y que pues está dando estos resultados como esta excelente noticia que llegó en mayo de finalmente la certificación LEED en la categoría oro a la que le apuntaron desde el comienzo. Como estamos entre amigos, como estamos de alguna manera esto es familia, pues me voy a ahorrar la presentación de mis contertulios, solo pues saludar al doctor Gabriel Harry Inestrosa, que fue el hombre que desde siempre ha liderado este proceso, esta idea de la construcción de este edificio, a Iván Darío Ochoa, el papá, que finalmente hizo posible. Dicen muchas cosas de usted, Iván, todas muy buenas, afortunadamente. Dicen, por ejemplo, que es el líder que todos soñaríamos ser. Duro. No me comprometas.
Y justamente usted fue quien logró como lidiar y enfrentar todas las vicisitudes que desde lo civil implica una obra de estas, así que estamos muy agradecidos. Y Gabriel Jaime Arango, el director, quien hizo el diseño arquitectónico desde AIA, pues también el hombre que se encargó de proyectar no solo en su mente, sino en los planos, usted y con todo su equipo, hacer realidad precisamente esta maravilla, este edificio que de alguna manera prolonga hasta esta frontera con Envigado, eso que estamos viendo de estas edificaciones emblemáticas, corporativas, al lado y lado de esta avenida del Poblado, y pues sencillamente a que conversemos. Inicialmente, doctor Gabriel Harry, es en noviembre del 2013 cuando oficialmente se le encarga a Intervé la interventoría, ¿cierto? Pero en sus cabezas, ¿desde cuándo estaba la idea de transformar la casa que había aquí, ese centro empresarial modesto que hubo durante tantos años, convertirlo en esto que hoy en día significa para los empresarios de nuestra ciudad y nuestro departamento este centro empresarial? Carlos Ignacio, yo creo que aquí hubo muchas alternativas. Una de ellas en la alcaldía de Aníbal Gaviria, que era una propuesta que había de los dos lotes siguientes para hacer del municipio un parque y limpiar eso que es un parche para Medellín muy feo. No pudimos, porque nosotros pensábamos llegar a comprar eso, que tenía un vicio oculto por una quebrada que pasa por debajo, y los primeros que quisieron hacer algo, proyecto con hotel, con plazoleta, una cosa muy interesante para el sector, no se pudo. Luego, gracias a Dios, dimos con Concreto, una empresa muy seria, muy capaz. Hubo otra cosa importante fuera de Concreto, fue que los diseños del doctor pues, fueron famosos, muy actuales, muy modernos. La parte de la interventoría que estuvo en todas las reuniones, cuando no estaba el doctor, estaba, me escapa, Jaime, y tuvimos pues el éxito de que esa interventoría nos acompañaba en todas las comisiones de infraestructura. Y fuera de eso tuvimos al doctor Carlos Loaiza, a Carlos Mario Gaviria y al doctor Tulio Gómez y Juan Manuel Gómez, que hacíamos un comité permanente, creo que hicimos alrededor de 50 comités mientras la construcción. Uno cada que se encontraba con Juan Luis le decía, hombre Juan, por Dios, no vamos a tener con qué pagar eso, porque la verdad Juan se preocupó mucho, primero porque fuera una cosa muy importante para Medellín, con todos los instalaciones más modernas, que era aportarle a la ciudad algo muy importante. De manera que en realidad aquí, desde el comienzo del proyecto, pues se pensó en una licitación, lógicamente. Se la ganó con Concreto. Y el éxito de esto es el grupo que se logró hacer, porque muchas veces con la plata sola no es, sino aquí hubo un capital humano grande, empezando por los señores que diseñaron, los que intervinieron, los que construyeron, el comité y la Cámara aportando las necesidades. Eso es, Carlos, más o menos. Don Gabriel, es que justo usted nos dice de la importancia de este equipo que se conformó de esa comisión de infraestructura, donde están, pues, en plata blanca los duros de la construcción y de la ingeniería en nuestra ciudad. Doctor Iván, ¿qué representa lidiar semejantes personajes? Estar en una reunión dando palo, insistiendo, me dicen que usted es de un detalle, que incluso las reuniones con usted podrían durar horas, porque usted es la filigrana, la precisión, el Excel. ¿Cómo fue lidiar a personas que justamente están a la altura suya y que sabía muy bien que estaban enfrentando un reto muy interesante? Carlos Ignacio, bueno, yo no sé si la palabra lidiar suena un poco durita, pero Toros. lo que en realidad fue, para mí fue un gusto contar con ese direccionamiento de unas personas tan conocedoras en este campo. Y les voy a robar un segundito para devolverme un poquito en la historia. El doctor Gabriel nos trajo un inversionista que era dueño de esos lotes en el año 2008. Y ese señor
tenía un arquitecto que era poseedor de la franquicia del World Trade Center, y él quería hacer un negocio inmobiliario con esas casas que efectivamente mortificaban tanto al doctor Gabriel, con este lote y con el lote que tenía Proban al frente, o sea, hacer un gran desarrollo del World Trade Center. Y precisamente la junta directiva, los señores que me acompañaron, el doctor Gabriel, el doctor Carlos Baiza, el doctor Juan Manuel y el doctor Tulio, pensaron muy bien de cómo debía ser el proyecto que la Cámara necesitaba. Y fíjese que podía ser, el proyecto del World Trade Center podía ser muy ambicioso y reportarle a la Cámara, pues digamos, sus réditos, en el sentido de que hacía un desarrollo inmobiliario y pues, sacaba unas utilidades. Pero su visión era que la Cámara tenía una identidad. Fíjense que el edificio del centro es un ícono arquitectónico de la ciudad, y lo que se quería hacer aquí era un nuevo ícono arquitectónico de la ciudad también. No podía estar, digamos, como un almacén ancla de un proyecto arquitectónico y urbanístico, sino que tenía que ser una propia identidad. Y entonces, a pesar de ese buen ofrecimiento, se dijo, la Cámara va a hacer el proyecto que identifique a la Cámara en este sitio. Y eso es una concepción muy importante que fue precisamente dirigidos por la Comisión de Infraestructura, de manera que fíjese que desde ahí empezó de qué era lo que teníamos que tener en este sitio. Me quería volver a eso porque me parece que es importante. Y cuando se hizo el contrato de arquitectura, ese fue, digamos, el direccionamiento. Queremos que este sea un edificio ícono arquitectónico, un nuevo ícono arquitectónico para la ciudad. Y hicimos un concurso arquitectónico que si quiero ahora les cuento un poco más del detalle de eso. La Cámara antes de este edificio tenía 0 endeudamiento financiero, 0. Antes de la construcción. Antes de la construcción. Pero la Cámara pues es una entidad que no puede decir que acomete un proyecto como este, digamos, con sus propios recursos, porque no cuenta con ellos. Entonces significaba un endeudamiento del orden del 40% del patrimonio, lo cual es un endeudamiento muy significativo. En el año 2010, la Junta Directiva nos dio una instrucción: prepárense para hacer un edificio que tenemos que hacer allá, una nueva sede de la Cámara de Comercio. O sea que fíjense que desde el año 2010 hasta el año 2015, cuando empezamos a construir, hubo un periodo en donde la Cámara hizo lo que dice el doctor Gabriel, una catica, por el direccionamiento de la Junta Directiva. Ya tenían la visión de que había que preparar la organización financieramente para que fuera capaz de acometer este proyecto. Desde ahí en adelante todo fue fácil, porque, como le dice el doctor Gabriel, tenemos 50 actas del Comité de Infraestructura, y cada reunión, pues era, digamos, para mí, un aprendizaje, porque el direccionamiento que refleja esta construcción es básicamente las instrucciones que recibimos de esa comisión. A mí me llama mucho la atención cuando usted dice y cuando el doctor Gabriel hablan de diferentes momentos y diferentes intereses que se sucedieron hasta llegar, por ejemplo, a lo de la propuesta del World Trade Center, y de alguna manera la Cámara tenía muy claro, su junta directiva, la Comisión de Infraestructura, que no querían un edificio que fuera muy alto, que de alguna manera como que rompiera esta relación armónica que hay en el sector, que fuera un edificio como mesurado, ¿cierto? En ese sentido, Gabriel, cuando tú recibes ese encargo de liderar el proceso de diseño, ¿qué se te viene a la mente inicialmente con el edificio? No querían de entrada un edificio muy alto, que no rompiera, que fuera más bien un edificio horizontal. ¿A qué te enfrentaste? ¿Cómo fueron tus primeras ideas, tus primeros bocetos sobre este edificio? Bueno, como dice el doctor Iván, pues esto fue un concurso, ¿cierto? En ese concurso, aunque uno tenía unos delineamientos de unas bases, pues uno no tenía la posibilidad de una interlocución con el cliente. Entonces, aquí viene un proceso de interpretación un poquito también de qué es lo que quería la Cámara. Porque aquí hay solicitudes explícitas y hay solicitudes no explícitas, porque la gente no necesariamente sabe cómo expresar, porque no son arquitectos, entonces lo expresan. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos que tenía la Cámara? La primera condición es lo que decía el doctor Gabriel Harry ahorita. La Cámara no pretendía
hacer el aprovechamiento total de la capacidad de edificación que normativamente tenía el lote. Entonces, esa es una primera renuncia que hacía la Cámara en función de que yo no quiero aprovechar inmobiliariamente el lote, yo lo que necesito es una muy buena sede. La segunda condición también que la Cámara establecía es, yo no quiero abandonar el centro, yo lo que quiero es poner un pie en el poblado, ofrecer un servicio, pero sin abandonar el centro. Entonces eso mostraba un compromiso ciudadano, digamos muy claro, no era abandonar lo que ya tenía, sino seguir sembrando aquí. Y la tercera, que venía asociado a una gran, digamos, requerimiento de capacitación y de, digamos, reuniones empresariales. Entonces nosotros lo que tratamos fue de interpretar esas necesidades para ofrecer un edificio que fuera, digamos, muy respetuoso con el entorno, muy respetuoso con la ciudadano o el ciudadano que circula en los alrededores, pero que ofreciera una magnífica oportunidad para toda la comunidad desde el punto de vista de capacitación y disfrute de esa capacitación, ¿cierto? Y eso, digamos, nos permitió entender que el ícono que buscaba la Cámara no estaba asociado con la altura, no tenía nada que ver con la altura, sino que tenía que ver más con las cualidades urbanísticas del edificio y una imagen con una buena posibilidad de recordación, porque el ícono finalmente no es sino una recordación de una figura. Entonces así fue como hicimos un basamento y un edificio, digamos, más pequeño en la parte de arriba, donde la terraza del tercer piso, digamos de alguna manera, o el cuarto piso, pues la cubierta del tercer piso, tuviera, digamos, también una posibilidad de disfrute ciudadano. Ahí se generó una terraza, digamos, importante, que además fuera respetuoso con todos los edificios residenciales que estuvieran en el entorno, porque una de las preocupaciones también de la Cámara siempre fue cómo interactúo con mis vecinos, qué van a ver mis vecinos del edificio que yo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tratamos de hacer una interpretación de todos esos requerimientos, pues y resultó, digamos, este edificio, pero cabe también, digamos, establecer a mí una cosa que a mí me parece importante, y es que los edificios públicos se saquen a concurso y no se asignen a dedo. A mí me parece que eso expresa también un compromiso de la Cámara con la posibilidad de ofrecer la mejor posibilidad, no la posibilidad del amigo, el que esté dentro de la Cámara, no, es la mejor posibilidad. Entonces, esa forma democrática de seleccionar, digamos, el equipo que va a estar a cargo del arquitecto, también nos parece que es loable porque creemos sinceramente que los edificios públicos deben ser un concurso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues nos parece importante también destacar eso. Estaba muy claro desde el comienzo que se quería un edificio que fuera respetuoso, que fuera amigable con el sector. La idea de que fuera además un edificio sostenible y que se pudiera aspirar a una certificación LEED, ¿en qué momento nace? ¿Es una idea de la Cámara, es un propósito de la Cámara, es una idea que nace de quienes concursan, quienes participan en el concurso? ¿Cómo empieza, cuál es el origen de la certificación? Pues precisamente cuando empezamos a concebir, cuando se empezó con la concepción del edificio, se discutía en la comisión. ¿Y qué nos dijo la comisión? La Cámara tiene un compromiso de no embarcarse con un proyecto que no esté al alcance de sus posibilidades financieras, pero sí queremos que sea un edificio sostenible. Es decir, la Cámara tiene una línea estratégica que es precisamente la Cámara como modelo, y en ese sentido nos hemos certificado en la norma ambiental. Perdón. Entonces, ¿qué dijo la comisión? Hacer un edificio sostenible cuesta, porque hay que invertir en determinados materiales, en determinados elementos que son tecnológicamente más costosos. Y la comisión dijo, bueno, tracémonos una meta y pongamos como límite máximo que seamos certificación plata. Hay varias certificaciones. En la certificación desde bronce hasta platino. La platino es muy difícil de conseguir, pero la comisión dijo,
creo que a nuestras capacidades es más o menos llegar hasta la certificación plata. Y eso equivalía en ese momento a lo que valorábamos entonces a un sobrecosto en la construcción del orden del 8 al 10% más de una edificación normal. Solo ese 8% esa más intención. para llegar a una certificación Para llegar plata. a un edificio sostenible, que uno espera recuperar con la operación del edificio, porque el edificio entonces es un edificio que ahorra energía, que es amigable con el ambiente y que aporta al medio ambiente, pues digamos, muchos beneficios. Los vecinos, por ejemplo, fueron beneficiarios y ahora les cuento un poco sobre eso. Entonces nos pusimos esa meta y empezamos con ese propósito, así se hizo el diseño, esa fue la instrucción para el diseñador con ese, digamos, esa cota superior. Y a medida que avanzamos, porque esto es un proceso de diseño y construcción, durante la construcción hay que hacer un proceso de seguimiento para la certificación, y en eso tuvimos pues toda la colaboración de Conconcreto, el doctor Juan Luis y su equipo participaron en esto porque pusieron un equipo muy conocedor de los temas. Ellos han hecho certificaciones en sus proyectos y tienen un equipo muy capacitado, y tuvimos un personal que hizo seguimiento a todo ese proceso de la construcción para aportar los puntos que se requería de la certificación. Por ejemplo, el control de polvo es un proceso que va, digamos, documentado y que se aporta a la entidad certificadora como que sí se hizo un trabajo en la construcción que aporta a la certificación. Cuando nos fuimos a certificar, efectivamente estábamos en los puntos en plata, pero nos faltaban 4 puntos para conseguir, 3 puntos para conseguir la certificación oro. Y entonces quien estaba haciendo la certificación propuso, esto no estaba en la concepción original del edificio, lo hicimos una evaluación muy rápido, pero lo descartamos porque ya estamos empezando la construcción, era muy difícil, pero quienes estaban en la certificación propusieron hacer una implantación de un parque de celdas fotovoltaicas que permitan generar energía al edificio. Y eso nos daba 4 puntos, o sea que lográbamos llegar a la certificación oro. Solo con cumplir ese ya Si, había un cambio si implantamos de un parque de generación de paneles Había un solares salto para la de energía, categoría. éramos capaces de llegar a la certificación oro. Hicimos una evaluación con la Comisión Económica, con la Comisión Financiera, y ellos dijeron, pues es un buen propósito, le trae ventajas a la organización, y bueno, y conseguimos la certificación oro. Y entonces esa fue la historia un poco después de que ya habíamos, porque normalmente estos procesos es para la construcción, pues el diseño de la construcción, y antes de la construcción se hace la certificación. Aquí tuvimos algún inconveniente con el proceso de certificación, lo tuvimos que hacer a posteriori de haber entrado en operación. La entidad certificadora, digamos, aceptó el proceso y aceptó que hubiéramos tomado la decisión después de haber entrado en operación, y estamos en el proceso de empezar la construcción de ese parque de generación fotovoltaica. ¿Qué tan lejos se puede estar de una certificación platino? En el país, cerca de 270, si no estoy mal, construcciones entre inmobiliarias, sea de uso corporativo o de uso de vivienda, tienen certificaciones LEED o EDGE. ¿Platino cuántas tienen más o menos? ¿Cómo se logra? No te sé dar una respuesta precisa a ese. Yo creo que me atrevería a decir que en Colombia no hay de pronto una certificación platino. Entiendo que es un proceso supremamente costoso, y algunos incluso mencionan, no sé si de pronto el doctor Juan Luis tiene conocimiento de eso. El objetivo que nos trazamos con el equipo era cumplir la norma, y para ello había que cumplir unos requisitos supremamente exigentes en un entorno que es muy complejo, porque aquí estábamos ocupando el 100% del terreno. O sea que yo creo que se cumplió la meta. Claro que sí. Pero además de eso es muy importante lo que habló el doctor Iván, es un edificio como estos, durante la operación y mantenimiento en 30 años se invierte casi el CAPEX que se hizo en la construcción. Y la energía, por ejemplo, es el 30% del consumo de la operación de este edificio. Yo no conozco la factura, no sé si usted la conoce, doctor Iván Darío, pero lo que tiene este edificio en uso de energía y en el manejo del aire acondicionado es de estándar global, o sea, a nivel global. Tiene los más altos estándares de iluminación y de uso de aire, que son los 2 componentes más importantes para la certificación LEED. Para nosotros es un placer trabajar en un edificio como estos, con un personaje como el doctor Iván Darío, comprometido, muy importante, como dijo la doctora Lina, con el dinero y con el proyecto.
Y aquí lo más importante es que había un equipo enorme, multidisciplinario, comprometido con el proyecto. Tuvimos diferencias. Esto es como el matrimonio. El que no pelea en el matrimonio no está casado. Pero todas las diferencias se zanjaron y se resolvieron amistosamente y siempre pensando en el proyecto. Y yo creo que el concurso del doctor Iván Darío, el comité, la interventoría y el diseñador nos ayudaron mucho a lograr este objetivo y creo que es un gran aporte a la ciudad. ¿Cómo fue ese regreso suyo, doctor Iván, a ser ingeniero civil y a hacerse cargo de una obra de esta magnitud? Te voy a confesar que fue doloroso, porque efectivamente yo manejaba un área en Integral donde trabajaba antes, donde trabajaba tanto tiempo. Yo dirigía el departamento de empresas hidráulicas y digamos que tuvimos una época muy difícil financieramente, y fue necesario, digamos, volcar todos los esfuerzos a recuperar la compañía desde el punto de vista financiero. Nosotros hicimos 3 reorganizaciones financieras. Primero hicimos una privada con los bancos, después hicimos en el marco de la circular 39 de la superintendencia de ese momento, después hicimos una privada con ellos, simplemente negociando con ellos, y después tuvimos que acudir a la ley 1116. O sea que yo me tuve que volcar mucho el proceso financiero y eso la vida me fue llevando y llegué efectivamente a cambiar la ingeniería por el área financiera. Usted ahorita nos decía que íbamos como a hablar de lo que ha sido la relación con los vecinos. Doctor Gabriel, ¿cómo fue eso? No sé si de pronto tenga alguna anécdota que quiera compartirnos de las muchas que puede haber. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo recibieron? No fue fácil. Si se opusieron a algo, ¿cómo fue ese proceso de comunicación con ellos? Pues no fue fácil porque, a ver, aquí había unos vicios ocultos que no pensábamos con ellos. Como era una gran roca en la parte de allá del edificio, había habido aquí 2 casas hechas a la antigua, que eran con unas bases como con un edificio, cosas que no se tenía previsto. Yo era el comité. No aparece un túnel. ¿Ah? No aparece un túnel. Había un túnel efectivamente que conectaba, que intentaba conectar, no encontramos la boca de salida, pero sí había un túnel. Algunos dicen que había sido pues de algún propietario anterior que buscaba conectar con Mónaco, esa pues es una teoría, pero efectivamente había un túnel debajo del auditorio de la casa anterior que iniciaba hacia esa dirección. No, esos son Hasta leyenda urbana. Pero sí había un túnel, pues había un pedazo. El túnel la había, pero es que, a ver, esto fue de Guillermo Arbeláez Díez, que fue gerente del Banco Central Hipotecario. Y aquí otra familia tenían mancha. O sea, eso es parte del cuento, ¿cierto? Un túnel para Mónaco. Pues hombre, comprarlo del frente de Mónaco, los pasan ahí de cerquita, pero no desde aquí. De Mónica hasta 300, Mónaco está 300 metros. Eso casi que es para un túnel como el de Oriente. Lo que sí había era una roca que no se podía echar dinamita, y entonces los vecinos se buscaban porque se quiso trabajar hasta tarde y ellos lo obstaculizaron. Nos aventaron varias veces la inspección del poblado, aquí vino la policía, no sé si aquí está Jorge. Jorge, ¿se acuerda que aquí vino mucho la policía por la cosa de la bulla por la noche? Entonces se limitó un poco la construcción. Hubo una persona antes de World Trade Center, que fue el señor que hizo el poblado allá en la 10. Parque 10. ¿Ah? El Parque 10. El Par 10. También estuvo interesado y nos trajo un proyecto importante pensando en aprovechar también 2 lotes. La alcaldía se nos lo puso. Claro que si hubiéramos comprado eso, teníamos el problema de que era para un parque y de pronto muy poco utilizable, pero hubiera sido muy bueno con el municipio haber hecho una vía por acá, porque esta vía es demasiado larga. El alcalde se opuso, como se opuso a más parqueaderos. Pero otra cosa que habló el doctor Gabriel y Iván es que nosotros queríamos que este edificio fuera 100% de la Cámara, porque en el centro hemos tenido malas experiencias con los diferentes copropietarios, cuando hay inversiones importantes como ascensores, como aire acondicionado, algunos gastos que deben ser de la comunidad. Entonces vimos que si nos poníamos aquí a vender, a hacer más altura,
se nos perdía la independencia en el manejo. Es otra cosa que nos marcó mucho inicialmente. Decíamos, ¿y por qué no vendemos 2 pisos? Con lo de allá nos traía dolores de cabeza. Lo otro era que yo retacaba mucho a Iván. Yo creo que Iván estaba aburrido conmigo porque uno tenía la ilusión de que esto fuera más rápido. Y el doctor Jorge, cada que me lo encontraba en un aeropuerto, me Juanero va muy lento y me dijo, ¿qué quieres? Pero... Entonces, y cada que nos reuníamos en otro ruto que teníamos, yo le hablaba del edificio. En eso me estaba volviendo cansón, porque yo soy muy acelerado. Y uno quisiera ver como las cosas más rápido. Y cuando uno no es ingeniero ni arquitecto y ve una obra en gris, uno se va desesperando y cree que no la termina nunca. Los que están metidos en el cuento saben que eso en la obra gris eso se vuelve un paquidermo, pues, no avanza mucho. Entonces, aquí cada que hacíamos una reunión del comité, nos mostraban la película de cómo iba avanzando la obra. Y hasta que llegamos a las cimentaciones, las planchas y la cimentación, eso se demoró mucho para arrancar, por los problemas. Los que se encontraron que no eran previstos. Yo creo que en el comité, la verdad, tanto Tulio como el doctor Carlos Loaiza, como Carlos Mario, y participaron un poco menos Carlos Mario y Juan Manuel, pero daban el soporte cada que se necesitaba. Yo creo que también la suerte fue que con completo le puso el corazón. Y a pesar de la molestia, hoy uno con Iván, y de pronto Iván con Juan Luis, pues hombre, nos aceleraba un poco. Carlos siempre había momentos de angustia, porque queríamos inaugurar antes de determinado momento y no se podía, por algo. Siempre faltaba alguna cosa. Pero hoy en día pues estamos primeramente muy contentos, muy agradecidos con completo y con todos los que participaron, el doctor Gabriel y aquí los amigos que están presentes, que fue una interventoría muy rigurosa también, de manera que, y la junta directiva que nos apoyó cuando esto iba valiendo más plática. Y aquí el artista que es el que la sabe toda. A propósito, don Gabriel, ahora que usted mira hacia allá, donde está la interventoría, me dicen que el doctor Jaime Horacio fue de alguna manera como el alcahuete de las obras de arte. Hay un catálogo, no sé si muy extenso, pero sí muy interesante y bonito de ejemplos, de buenos ejemplos de obras de arte que acompañan edificios. Jaime Horacio, de alguna manera, como que avaló y estuvo muy al tanto. ¿Cómo se dio eso? El que hubiese esta obra de fragmentos nocturnos de Nadir, la obra del agua emerger, que me imagino que ambas tienen unos retos civiles de ingeniería interesantes. ¿Cómo se dio eso? Eso fue por concurso. Participó Tulio, el doctor Jaime Horacio. De hecho, eso no fue así como de él, una cosa que fuera una cosa muy representativa para la institución. Gabriel, ¿desde el diseño te lo imaginaste o fue algo, o fuiste adecuando el diseño a eso o eso llegó posterior? Nos quedamos acostumbrados como ciudadanos a vincular la arquitectura y el arte. Entonces siempre uno trata de poner el arte, pero como ese es el moño que depende del presupuesto, pues no siempre uno lo puede lograr. Con el doctor Jaime ya habíamos tenido otras experiencias en algunos edificios, por ejemplo en Isagen, cuando Isagen se desmembró de ISA, entonces que había que traerlo pues a la ciudad, pasaba de un sitio campestre a un sitio muy urbano, entonces había que cualificar, digamos, el edificio de mejor manera. Y el doctor Jaime, que le gusta mucho su obra de arte y su casa es casi una galería, propuso, hagamos un concurso de obra de arte. Entonces, desde hace mucho tiempo, y en Bancolombia también hicimos asociación. Entonces, cuando vino aquí la Cámara, él es el que chuzaba más, decide, sí vos, ¿cierto? Entonces, hasta que se propuso y se sacaron 2 concursos, uno para la obra de arte externa y otro para la obra de arte interna. Entonces, eso tenía varias complicaciones, porque
digamos, qué era lo que queríamos que los artistas comunicaran. No podíamos generar, digamos, como un veto tampoco sobre eso. Y entonces con Natalia pues se organizaron como unos plieguitos, y con algunos asesores de arte se organizaron como unos plieguitos donde se le daba al artista mucha libertad de expresión, pero se le decía tenga en cuenta el entorno arquitectónico donde va a estar. Pero también vale la pena notar que lo de la obra de arte, pues no, eso se le dio mucha relevancia y mucha importancia. Entonces se nombró un jurado de gente externa muy profesional. Estaba la señora Nidia Gutiérrez, que era la curadora del Museo de Antioquia, un personaje de una dulzura y un conocimiento del arte tremendo. Estaba Jaime Cerón, que es uno de los curadores más importantes a nivel nacional, que es de Bogotá, y estaba Gabriel Jaime Giraldo, que es otro arquitecto antioqueño residente en Bogotá, que está muy dedicado al mundo del arte. Esos, digamos, eran los líderes de la discusión, pues además estaba pues por la cámara el doctor Tulio y no me acuerdo cuál otro, y Natalia. Pero ahí hicimos pues muchas discusiones y todo eso, pero realmente uno de los problemas que tuvimos fue que no teníamos un presupuesto muy amplio. Tan fue así el problema que el jurado desde el principio declaró desierta la obra interna. Es decir, lo que se presentó era muy malo y no lo descartaron desde el principio. Para la obra externa sí hubo pues unas discusiones muy amplias. Yo me recuerdo como anécdota que los señores externos del jurado querían darle la obra a una artista bogotana que no me he podido acordar del nombre, no sé si Natalia recuerda, se llamaba rarísimo, inclusive era una artista muy joven pero reconocida a nivel internacional, y ella había propuesto que la obra era un árbol de Guayacán, saliendo como de unas ruinas de concreto, y eso dividió mucho la Comisión de Obras de Arte, y me acuerdo que Tulio pues a lo último se paró y dijo, no, yo no dejo hacer esa obra de arte porque si nosotros sembramos ese Guayacán, se seca o no crece, la Contraloría nos va a meter a la cárcel, yo no dejo hacer eso. Y ahí entonces se le adjudicó la obra a Figueroa. Había también otra obra finalista muy bonita de Alejandro Castaño, que era una semilla en bronce de este árbol, que tampoco me acuerdo, ya uno se me olvida todo, pero esas fueron como las anécdotas. Entonces después resolvieron que había que hacer algo. La propuesta es que de todos modos tenía que haber una obra al interior. Entonces se acordó invitar, en vez de hacer un concurso abierto, a 3 galerías de la ciudad que presentaran un artista cada uno. Y así se hizo. Yo quedé hasta muy contento porque yo fui el que insistía en que invitaran a Danilo Cuadros y Nidia me decía, no, hombre, yo creo que ese señor no es artista. A mí me parece que no. Y le dije, pues hagamos una cosa muy sencilla. Yo le propicio un encuentro con él y usted se habla con él. Y así lo hicieron y después vino a la comisión y dijo, no, ese señor definitivamente es un artista. Y él se ganó la obra, pues que es una belleza. En todo caso, en ese diálogo de ingeniería civil más arte, creo que no se imaginaron los problemas que iban a tener, sobre todo con la cimentación y con la obra, la construcción de la obra de fragmentos nocturnos. Ahí hubo unos escollos importantes. Una obra que hace un artista en su taller, sino que era una construcción civil. Eso es en esencia una columna. Lo que pasa es que es hueca por dentro, pero es una construcción de concreto. Y las tonalidades que lo que quería reflejar el artista era muy compleja de hacerlo desde el punto. Él había hecho una prueba en el centro, él hizo un modelo, cuando se hizo la adjudicación se hizo un modelo en el centro, pero era un modelo mucho más pequeño, entonces mucho más manejable, pero esta construcción aquí era muy compleja y pues por supuesto con concreto fue el que tuvo que sufrir las penalidades que era vaciar una obra que tenía un hueco por dentro, o sea, era un espacio de vaciado muy pequeño pues, y que dificultaba mucho, hubo que estudiar mucho la mezcla pues para que quedara bien compactada, porque si queda mal compactada aparecen lo que llaman hormigueros en las obras y entonces pues quedaba mal vaciada. Y fuera de eso había que irle dando de las tonalidades a medida que uno iba subiendo, entonces era una obra demasiado compleja de construir y fue una gran dificultad. Y fuera de eso, una de las dificultades que dice el doctor Gabriel de por qué la obra en realidad
digamos, es difícil de entender, es porque el prototipo que se hizo en el centro era mucho más pequeño, estaba en un recinto mucho más cerrado, y la obra lo que refleja es el Valle de Medellín, el Valle de Aburrá, por la noche. O sea que lo que refleja son las luces de las edificaciones y de las vías. Porque es hormigón, más luces LED y todo. Pues. Entonces el artista concibió, él quería que la obra fuera ecológica, y la obra está alimentada por unos paneles solares en la parte superior. Pero los paneles solares no dan suficiente energía para prender unas luces LED, ¿cierto? Entonces él lo que diseñó fue unos tubos de acrílico, que además le costaba mucha complicación porque él pensaba que podían ser más delgaditos y eso no funcionaba con el vaciado porque el vaciado los arrastraba y se perdían. Entonces al final tuvo que poner unos tubos más grandes para que fueran capaces de resistir el vaciado. Pero la potencia de los paneles no es suficiente para iluminarlo de tal manera que en el día uno logre ver las luces, porque tendría que ser una potencia mucho mayor de la que logra a través de una luz por un filamento de acrílico alimentada por unos paneles. Entonces en el día uno no alcanza a ver la obra. Tiene que ser por la noche, la obra por la noche es espectacular porque usted efectivamente ve las montañas, como si usted bajando de Las Palmas viene en el carro y ve cómo se ve el Valle de Aburrá, y eso refleja la obra. Incluso es distinta por un lado que por otro, porque si usted la mira de occidente a oriente, ve como si estuviera bajando más bien de la cordillera central. Y si la mira de allá, es como si estuviera mirando el valle para allá. La obra es distinta por lado y lado, pero son detalles que no se alcanzan a ver por esa dificultad constructiva de la obra. Me voy a devolver un poquito de lo que estaba mencionando ahora el doctor Gabriel y el doctor Gabriel Arango. Como este edificio se quería que fuera más bajito que alto para tener menos impacto, el edificio ocupaba toda la longitud del terreno. Y eso significó una dificultad muy grande para Concreto porque, claro, él tenía que mover tierra en todo el lote y no tenía dónde poner sus instalaciones. Entonces eso era muy difícil porque tenía que ir moviendo sus instalaciones e ir haciendo los huecos. Es más, al final el subsótano 5, que es donde están los equipos en el sur, pues casi que no lo saca porque se quedó prácticamente encerrado dentro de un hueco y ya no era posible bajar hasta allá. Fue un proceso constructivo en donde fue muy complejo. El doctor Juan Luis sufre con el tema. Ellos trataron de conseguir que les alquilaran las dos casas de allá para poder poner sus instalaciones allá y fue imposible porque es que las cosas con el gobierno son muy difíciles. Pero voy a contar una anécdota muy interesante. Concreto instaló sus instalaciones temporales, estaban en el sur, eran dos casetas prefabricadas, y cuando ya estaba todo movido, pues él iba moviendo las casetas, pero cuando llegó el momento de quitarlas de allá, resulta que había unos pájaros que habían hecho un nido en el techo de las casetas. Entonces resulta que, pues como aquí había que tener un proceso de ahuyentamiento de la fauna que había y toda la cosa, no podíamos destruir los nidos y los containers se quedaron ahí 2 meses, prácticamente 2 meses, esperando que empollaran y que los pájaros abandonaran y que se fueran. Entonces eso también fue uno de los temas que tuvieron que sufrir porque eso le retrasaba su proceso constructivo. Y bueno, por supuesto, costos y demás para Concreto que tuvo que asumir, pues todos esos imprevistos, pero eso ilustra que la construcción de este edificio no fue sencilla. Para nada, y los imprevistos inesperados. Complemento, si ustedes miran las paredes y el cielo falso de este salón, es una obra de arte, o sea, es una artesanía bien diseñada por el doctor Gabriel, pero nosotros somos constructores industriales y no somos artesanos, y esto es una artesanía y de verdad es otra obra de arte. Pero igual que el resto del edificio, este edificio tiene unos detalles arquitectónicos que son todos obras de arte. La iluminación LED de este edificio yo diría que es una obra de arte en sí para el edificio. Las puertas, que las quería mimetizar el doctor Gabriel porque no se ven las puertas, por ejemplo salidas de emergencia, etcétera, no se ven, son otras obras de arte. En general el edificio es una obra de arte, yo creo que es lo más bonito es haberle entregado a Medellín un edificio de estándares más altos en términos de estética, pero construidos por un ingeniero y financiero que yo creo que esa combinación es muy escasa, cuidando el presupuesto del cliente y haciéndolo adecuadamente. Pero aquí hay miles de anécdotas y yo creo que al final el dolor que vivimos y en parte mucho, por ejemplo, por los vecinos que no nos dejaban trabajar,
y en parte obviamente por unos temas técnicos. La roca que habla el doctor Gabriel Harris, eso fue una roca, pero es como encontraste la piedra del Peñol en el medio del lote. Entonces hubo muchos temas técnicos que nos retrasaron y fue el mayor dolor del comité, y recuperar atrasos en un sitio de estos tan complejo, sobre todo en un vecindario residencial, fue muy difícil. Para nosotros es un orgullo entregar este edificio. El equipo era un equipo que es imposible volverlo a juntar, creo yo, para hacer una obra de esta calidad, de esta magnitud. Que ya prácticamente todo está dicho, y simplemente quiero reiterar, así suena como muy repetitivo, fue la convergencia de gran cantidad de voluntades, y sobre todo porque lo planeamos de una manera muy juiciosa. Yo no sé si recuerdas, Iván, que el primer esquema lo hicimos yo no sé cuántos años atrás, y ese primer esquema en cantidad, forma, etcétera, quedó bastante parecido a la realidad. En el país definitivamente siempre hay, dijéramos, dentro de la cultura general, una predisposición a decir que todo lo que se hace termina costando 3 veces más demorado, etcétera. Y no fue así, no lo hemos hablado, pero fue una obra impecable, porque con lo que habíamos pensado, eso salió costando. Sobre todo, lo dice Juan Luis, con lo mejor. Y siempre que queríamos adjudicar un contrato, recuerdo que tuvo mucha discusión el tema de los ascensores, queríamos siempre colocar, y lo logramos, el top de todas las marcas, lo mejor de lo mejor, lo que había en el estado del arte a nivel nacional, y realmente dentro del presupuesto, buscando economías, haciendo todo, y con mucha entrega, porque realmente yo creo que en la comisión, en la junta, etcétera, se lograba siempre ese propósito común. Venga, queremos que esto sea lo mejor de lo mejor, en el presupuesto, con las mejores condiciones, y todos comulgamos con eso. Entonces realmente fue una fabulosa coincidencia que estuviéramos allí, y uno mira con retrospectiva y por supuesto uno se siente orgulloso de verlo, de analizarlo y recordar con cariño todo lo que hicimos. Yo particularmente siempre le he dicho, la persona que de alguna manera manejaba la batuta directa, Iván Darío, lo hizo de una manera impecable, porque es una persona maravillosa, no lo quiero mirar para no sonrojarlo, y sobre todo con una solvencia técnica maravillosa. Gabriel es una persona que tiene el empuje de un muchacho de 14 años. Yo le digo, era absolutamente echado para adelante, organizando, la gente, Jaime Horacio y todo el equipo, estupendo. La arquitectura también fue una coincidencia, porque quienes hicimos parte de todo el proyecto, desde que era una idea, luego sacar a concurso la interventoría, luego sacar el concurso la arquitectura, luego sacar la licitación lo otro, y que participamos en todo, vimos como de una manera mágica todo se fue dando para recoger toda esta gente, y creo que ya está dicho, pero lo quiero reiterar, que si no hubiese sido así, con toda la gente que logramos en este camino recoger, no estaríamos aquí hablando de esta manera, con orgullo, con satisfacción, con tranquilidad, y sobre todo donde todos individualmente nos sentimos muy contentos, y el resultado de todos, definitivamente. Yo lo digo con mucho orgullo, yo le doy mucho los cuentos a mi papá, que en la época que construyó la ciudad universitaria, él llamó a todos los constructores y les decía, aquí no hay plata, yo necesito es que todos ayuden. Y aquí la verdad es que todas las personas de la comisión, sin excepción, nunca recibieron ni un centavo de honorarios. Eso hay que resaltarlo, porque uno oye de manera muy injusta, si se acabaron los líderes, se acabó la ciudadanía. ¿Cuál? Ni se acabaron los líderes, ni se acabaron. Pues porque los miembros de la Junta Directiva nunca reciben absolutamente ningún pago por ninguno de sus servicios, y esta comisión que se dedicó y los mismos miembros de la Junta nunca jamás en la vida se trató de intervenir si el contrato era para si los asesores le compraban a o sea, un manejo impecable de una obra de este tamaño, y eso es digno de admirar. Si les parece, para ir cerrando. Usted me deja hacer una sí, claro, par de anotaciones. El doctor Carlos recuerda efectivamente un tema muy importante. Su oficina hizo, sin ningún costo, como ya lo dijo la doctora Alina, los primeros esquemas
y hizo todas las alternativas, desde hacer 3 pisos hasta hacer 19. Me acuerdo que había una alternativa y es posible que aquí hubiéramos hecho un edificio de 19 pisos. Ya lo dijo Gabriel, no era el propósito ni era la idea de la comisión, tampoco tenía esa idea, pero hubo una alternativa que hicieron en su casa, ellos, en su organización, en donde propusieron, vea, aquí se puede hacer esta gama de alternativas, de manera, y eso fue pues simplemente un aporte muy generoso del doctor Carlos. Otro tema. Y déjeme terminar una última, perdón, Carlos Ignacio, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de la financiación. Pues ya habíamos dicho que la Cámara no tenía los recursos para acometer este proyecto. Hicimos un concurso también, porque como ya lo mencionó la doctora Lina, igualdad de oportunidades, en fin, y llamamos a 7 entidades financieras a que hicieran sus propuestas. Y Bancolombia hizo una propuesta en donde financiaba el 100% de la obra, que no es sencillo en un proyecto inmobiliario de esta magnitud, pues conseguir una financiación. Ellos analizaron pues obviamente nuestro flujo de caja y dijeron, sí, somos capaces, porque nosotros sabemos cuánto iba a costar, o sea que al final, porque los presupuestos, en el momento que estamos haciendo el concurso, no habíamos terminado los diseños. Entonces Bancolombia hizo un ejercicio muy juicioso y yo diría que generoso también, y propuso un muy buen esquema de financiación por el 100% de la obra, de manera que también el reconocimiento al aspecto financiero. Los señores de Bancolombia nos han acompañado en todo este tiempo, han creído en nosotros y pues estamos muy satisfechos de que hubieran creído y que hayamos llevado. Hoy en día el endeudamiento pues de la organización está reducido a la mitad de cuando habíamos terminado, a menos de la mitad de cuando habíamos terminado. Eso demuestra que la organización pudo acometer este proyecto y digamos, no interfirió con sus otras actividades y en cambio pudo ser capaz de acometerlo de manera muy exitosa financieramente. Para uno es muy emocionante. Yo comparto, doctora Lina, esa emoción que usted nos manifestaba esta mañana, y yo creo que más como ciudadano quiero manifestar ese gran agradecimiento que tenemos que tener por ustedes que han liderado este proceso, que es un proceso ejemplarizante para la ciudad. Digamos que hoy estamos hablando bastante de temas como de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, pero es que ese no es un tema que ustedes lo estén hablando ahora, sino que lo empezaron a sembrar hace 15 años atrás, y cuando miramos esos conceptos en el tiempo, pues no eran tan normales. Qué rico mostrarle a la ciudad que sí se pueden hacer obras de esta magnitud con transparencia, con esa transparencia que caracteriza a la Cámara de Comercio en todos sus quehaceres, en todos los niveles, no desde la Junta Directiva, sino desde sus empleados y sus colaboradores, y ese liderazgo que ha tenido la doctora Lina y usted, doctor Gabriel, se muestra es con hechos, y esto es un hecho emblemático que va a perdurar, pero que demuestra que con valores corporativos, que con transparencia, pensando con un sentido social, hay líderes positivos siempre aportando a las ciudades y a la historia. Entonces, muchas gracias de verdad de todo corazón. Gracias, doctor Gabriel. Definitivamente podríamos quedarnos hablando de muchas anécdotas. Creo que solo la anécdota con el tránsito y lo que a usted le tocó padecer, doctor Gabriel, también valdría la pena. El tema de cómo ambos edificios, tanto la sede central como esta, responden a dos momentos distintos de ciudad, y esa sería una muy linda conversación, quizás más de tono urbanístico y arquitectónico, pero la idea era aprovechar esta certificación, volverla una excusa maravillosa para encontrarnos, para decirles gracias, para reconocer los liderazgos que aquí se unieron, porque como bien lo decía ahorita el doctor Juan Luis Aristizábal, aquí lo que hubo fue una unión de talentos, de conocimientos, de voluntades, de experticias para hacer de este edificio una obra de arte. Y me encontraba por ahí leyendo un libro sobre Maurice Escher, este hombre el que pintaba estas arquitecturas imposibles, y le dice, le preguntan a Apolonio, maestro, díganos qué es el arte. Y entonces Apolonio les dice, ¿qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la versión de los filósofos o de los ricos que tienen sus cuadros en sus casas? ¿Cuál versión? Entonces le dicen, no, la tuya propia. Y él dice, arte es cuando veo, oigo o siento algo
que otra persona ha hecho, y cuando soy capaz de descubrir en la huella que ha dejado su inteligencia, sus intenciones, sus aspiraciones, su lucha. Eso es arte para mí. Y aquí lo que se concretó fue una obra de arte realmente. Muchísimas gracias a Gabriel, el doctor Gabriel, a Iván, y un reconocimiento a IA, a Intervé, a Conconcreto y a las... No me alcanzo a imaginar cuántas firmas, cuántas empresas habrán participado en toda la proveeduría de servicios, de tecnología, de insumos, en fin. Gracias por haber aceptado esta invitación y felicitaciones, porque esto es un logro no solo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y sus empresarios, sino es un logro de ciudad. Cuídense mucho, un feliz resto de día para todos.